Melania Rodríguez. Ella es una emergencióloga, egresada de la Universidad Técnica de Oruro. Se ha hecho especialidad en emergenciología acá en el Hospital de Clínicas. Cuenta con diferentes cursos como ser cursos por cardiológicas, hemodinamia, BLS, FLS y cursos de actualización. Entonces, doctora, no sé si me escucha para poder comenzar la parte del curso. Doctora, si me escuchara. Nos dan un segundito para hacer la técnica. Sí, no, pero solo tienes que hacer pantalla y grande, el audio, nada más. Aló, buenas noches. Sí, doc, ¿Me ahora sí escuchan? se puede escuchar. Ujú. Ah, ya, Sí, perdón, van a disculpar problemas técnicos. sí. Le dejo la pantalla, doc, y el, ¿Se logra ver mi la- pantalla? sí, se logra ver perfectamente. Ya, listo. Entonces, den un segundito, un segundito. Sin más preámbulos, muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar continuidad a lo que es el curso de vía quirúrgica. En esta oportunidad, como bien lo ha mencionado el doctor, voy a hablarles sobre lo que es intubación retrógrada. Pues iniciamos diciendo que la intubación orotraqueal es una empresa adquirida, ¿no? Sin embargo, van a existir casos en los que la vía aérea va a ser bastante compleja y difícil de visualizar. Tenemos que tomar en cuenta que si bien la mayoría de las intubaciones se pueden realizar bajo laringoscopía convencional, existir casos en los que sí debamos emplear cualquier tipo de técnica, en este caso la intubación, la intubación rectal, para poder realizar una intubación exitosa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a desarrollar a lo largo del tema? Introducción, conocer acerca del material que vamos a hacer, conocer la técnica, datos generales, contraindicaciones y también un poco de discusión, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la historia. Si bien, bueno, la intubación retrógrada no es una para nada nueva. Esta ya se ha descrito desde los años 60, imagínense, o sea, ya había personas que lo realizaban. El primer caso fue por Buther y Cirilo en 1960. Sin embargo, mismos eran médicos anestesiólogos, realizado en una intubación retrógrada en un paciente que tenía una traqueostomía, por lo que se ha considerado nombrar a la primera persona al doctor Waters, de igual forma un médico anestesiólogo inglés que ha realizado la primera intubación retrógrada. Este fue realizado en un paciente con gingivitis necrótica aguda de la cavidad bucal, más conocida en su época como Crohn oris, con severa deformación. Presentaba en las personas, ¿no? Con dicha patología. Entonces, tras la realización de la intubación retrógrada a diferentes pacientes, pues él informó de que la mayoría de los casos, en realidad su totalidad, eran bastante exitosos, más que todo en esta época en la cual estaban cursando con dicha pandemia y pues necesitar algún tipo de abordaje. Ahora, ¿qué es lo que nos preguntamos nosotros? ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una intubación retrógrada? Pues especialmente en aquellos pacientes en donde la intubación es por los medios convencionales o después ya sea del uso de una mascarilla laringea o incluso el empleo de diferentes dispositivos como una buggy. Entonces, la indicación principal es intubación en vías difíciles, malformaciones craneofaciales
Vamos a ver lo que es el síndrome de Riccieri-Costa-Pereira, que lo vamos a ver adelante. Trauma cervical, traumatismo maxilofacial, plasias en cavidad vocal, trismo, infecciones, trastornos óseos y articulares. ¿Esto en qué? Generalmente, pacientes con patologías de base como la artritis reumatoide, nos ha logrado, hemos tenido la experiencia, ¿no?, de tratar este tipo de pacientes en los cuales sí es bastante difícil la vía aérea porque no tienen bastante movilidad o incluso la parte cervical es bien limitada en los movimientos que este tipo de personas tienden a tener. Indicaciones como de apnea obstructiva del sueño, migrañas, quemaduras, intubación fallida con laringoscopía y el empleo de fibra óptica. Si bien tenemos las indicaciones, tenemos que tomar en cuenta que, por supuesto, el paciente requiere un mínimo de apertura por el que tenemos que introducir el tubo, que no, más o menos no desconocen de este tipo de procedimiento, lo vamos a ver más adelante igual. Ahora, acá un pequeño flash, un pantallazo de las patologías que habíamos mencionado, las indicaciones, intubación de vía aérea. Como bien lo mencionó el doctor en la presentación previa, pacientes obesos, pacientes sedentados, pacientes con prognatismo, de traumatismo craneoencefálico, pacientes que también tengan trauma cervical. Entonces, en ese tipo de pacientes sí vamos a poder utilizar la intubación. Malformaciones craneofaciales, como les decíamos, el síndrome de Riccieri, que es una disostosis, ¿no?, craneofacial, en la cual está caracterizada estatura baja, mandíbula hendida, ya y anomalías de manos y pies. En lo que les mencioné anteriormente, el cancrum oris, antiguamente conocido como cancrum, actualmente una estomatitis gangrenosa, que es una patología gangrenosa agresiva que daña a los tejidos duros y blandos de la boca y de la cara. Intubación fallida con laringoscopía o fibra óptica. También en el caso de trismus, que lo habíamos mencionado previamente, que es una afección de uno de los músculos de la mandíbula, en los cuales se va a contraer y va a sufrir espasmo, teniendo la apertura bucal súper limitada. Entonces, si bien tenemos indicaciones, también va a haber contraindicaciones, pero las contraindicaciones en su mayoría son relativas y pueden discutir ampliamente. Entonces, entre las más representativas tenemos enfermedades laringotraqueales, estenosis laringotraqueal, maligna laringe, coagulopatías, abscesos traqueales. Aquí vamos a ver pacientes que tengan tumores, ya puede ser, incluso pudieron tal vez caso de linfomas, diferentes tipos de neoplasias que en la región cervical que nos impidan realizar este procedimiento. Enfermedades laringotranquiales, sobre todo las infecciosas, ¿no? Aquellas por las cuales no se puede realizar una punción en el sitio, ya que es lugar que está séptico. Ahora, ¿cuáles son los pasos para la intubación retrógrada? Más que, sobre todo, tenemos que tomar en cuenta lo que son los puntos de interés y más que puntos de interés importantes, conocer sobre todo la anatomía e inervación del área en el que nosotros vamos a trabajar. En este caso, inervación sensitiva de las vías aéreas superiores. ¿A qué nos referimos con superiores? A lo que es ¿dónde está el punto? Ahí está. A las vías aéreas superiores, a lo que es la parte de la cavidad nasal, la cavidad oral, la faringe, la laringe. Mismas son inervadas por los nervios gémino, glosofaringio y vago. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que también se puede provocar una anestesia local a través de un bloqueo de estos nervios que van en diferentes zonas, ¿no? Sin embargo, no se descarta que se conlleve a un mayor riesgo de complicaciones. Acá podemos ver igual un pantallazo de la inervación de la parte del cartílago. Como podemos ver, el nervio laringio superior
el nervio laringeo y el nervio laringeo recurrente. A este nivel se deben realizar los bloqueos, como más adelante, igual lo vamos a ver un pequeño pantallazo. Ahora, en cuanto a la irrigación de los vasos, a la irrigación del área de la membrana cricoides, ¿cuál va a ser lo más importante? Está irrigado, acá podemos ver, la arteria cricoidea es una rama, la arteria tiroidea superior y ocasionalmente otra rama de la misma arteria. Van a estar presentes en la membrana cricotiroidea. Entonces, es importante tener estas referencias anatómicas para poder realizar cualquier tipo de procedimientos a nivel. Segundo, ¿qué es lo que también debemos tomar en cuenta? La posición del médico. El operador diestro se debe encontrar a la derecha del paciente. ¿Por qué? Porque al ser un procedimiento que está dirigido hacia la cefálica, un operador diestro se debe parar al lado derecho del paciente para palpabilizar la laringe con la mano izquierda en sí. Entonces, agarramos con la mano izquierda la parte de la laringe, con el dedo índice y pulgar, mientras que la mano derecha la colocamos en la parte media de la membrana para poder localizar mejor. Pues eso es lo que nos indican, ¿no? Ahora, otro dato importante es la posición del paciente. Lo hemos mencionado previamente en el anterior tema, en el cual por diferentes maniobras. En este caso, por ejemplo, la frente-mentón. Como pueden ver, la frente-mentón, con la finalidad de optimizar la vía. En esta posición, las vértebras cervicales empujan tráquea y va a desplazar el cartílago cricoides, además de que va a tener mejor visualización de lo que son los músculos laterales del cuello. E incluso unas personas se ayudan con una pequeña almohadilla debajo de los hombros, en el fin de optimizar la vía aérea. El acceso subglótico a la vía aérea. Sitio de punción. Bueno, acá toca localizar, ¿no? Lo que es la parte del cricoides. Es posible que se produzcan lesiones en las cuerdas bucales y tejidos, ya que la distancia entre ellas es pequeña. El sitio generalmente no va a ser mayor a 2 centímetros en el adulto. Y incluso se han realizado diferentes estudios en cadáveres en los cuales se han estudiado aproximadamente 100 cadáveres, del cual 8% ha tenido lesiones a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, es muy poco probable y mucho del operador. También se ha reportado casos a nivel de la lesión a nivel de la glándula tiroides durante el abordaje, y pues todo esto es, como les digo, muy depende del operador, de la técnica. Entonces, pues, tener cuidado. Ahora, la ecografía de vía aérea en busca de la membrana cricotiroidea. La ecografía se ha convertido hoy en una herramienta esencial, pues nos da gran seguridad al momento de realizar procedimientos en muchos de los lugares. Por ejemplo, en mis servicios sí contábamos con ella, entonces realmente la empleábamos cuando teníamos bastantes lugares, inserciones, procedimientos. Entonces, 1, es segura, 2, es rápida, se puede ver, es portátil y va a proporcionar imágenes en tiempo real, imágenes dinámicas. Por ende, lo que debe saber el uso de ecografía para la membrana cricotiroidea, tomamos en 2 cortes, los cuales van a ser el corte transversal y el longitudinal. En el corte transversal, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí está, para que tengamos una mejor visión. Este es el corte transversal. Entonces, en el cartilagoides, como pueden ver acá, ahí está, el cartílago cricoides en el plano transversal se observa como una estructura hipoecoica alada.
y el cartílago traqueal en un plano transversal, acá, por ejemplo, que es el mismo plano, se va toma la forma de una U invertida, si se dan cuenta. Entonces, en la parte de la ecografía transversal, vamos a volver a repetir, existen dos, el corte transversal y el corte longitudinal, que son de importancia. En el corte transversal vamos a ver el cartílago criqués como U invertida e hipoecogénica. Sin embargo, esto cambia en el corte longitudinal. Ahí está. Ahí está. En el corte longitudinal vamos a ver totalmente distinto al corte transversal que estábamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a ver una cadena de cuencas, que acá no se logra, acá tenemos una mejor imagen, ahí está. Esa es la que nosotros vamos a ver. Una imagen como en cuencas, una imagen, cadena de cuencas, incluso algunos lo describen como un bultos o jorobas, ahí está. El cartilagoides, cartílago tiroides y acá la membrana cricotiroidea. Ahora, en cuanto a los materiales para realizar la intubación retrógrada, podemos decir que hay un sinfín de materiales que se pueden emplear en este tipo de procedimiento. Desde un bisturí y una jeringa número 16 o una bránula número 14, desde ahí, pues, chicos, en la emergencia, ustedes saben, a veces no tenemos y uno tiene que estar improvisando. Entonces, si quieren emplear todo tipo de materiales, también existen sets de intubación retrógrada, que ahí está, lo necesario, ¿no? Tienen una guía metálica, jeringa, bránula, un trocar, una guía y una Maglin. Entonces, todo esto está indicado para facilitar la colocación realizar el procedimiento, ¿no? Para dar más que todo. Los tipos retrógradas, como les dijimos, hay un fin de materiales que se pueden emplear en este procedimiento. Desde un stent ureteral, imagínense un stent ureteral, hasta un alambre guía recto, catéteres peridurales. En nuestro caso, por ejemplo, el empleado podría ser ahí es una pequeña muestra, el catéter venoso central. Pienso que es un material que lo podemos tener en emergencia, en sala que en un quirófano, porque imagínense buscar un stent de catéter ureteral en un quirófano, entonces, pero un catéter venoso central yo creo que sí es algo que lo podemos encontrar en la mayoría de los servicios, por lo menos uno de emergencia. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos saber? Que la guía, la guía metálica debe medir por lo menos 70 centímetros para realizar un adecuado abordaje, porque es desde la parte del cuello que tiene que ir hasta la parte en algunos casos, nariz o de la boca. Entonces, con que la luz de la guía metálica tenga unos 70 centímetros, entonces está súper. Y también mucho ayuda. Hola. Hola. Sí, se escucha bien, doctora. Ya. Entonces, también entender mucho el grosor de la guía. ¿Qué sucede en caso de que realicemos el procedimiento en pacientes despiertos? Necesitamos equipos preparados, en este caso anestésicos locales para la anestesia, es decir, lidocaína en gel, solución de lidocaína, incluso naciones, ¿no? Para la analgesia superficial. Sin embargo, como dijimos, no se descarta el riesgo de complicaciones realizarlo en un paciente despierto. Por lo menos no lo he visto en el caso de una emergencia. Tal vez cirugía programada podría ser, pero sí tenemos que conocer por lo menos de que sí se puede realizar una anestesia y también el paciente puede estar despierto. Como acá podemos ver, está justo en el nervio laringio superior, como habíamos mencionado, la inervación, ¿no?
A veces es difícil localizar o identificar el hueso, este tipo de actos. Entonces, lo que generalmente realizan o en la parte de anestesiología es identificar el cartílago tiroides y que este se localiza identificar en las, o sea, localizan el cartílago tiroides, localizan lo que es la dura y se van al extremo superior en donde se puede encontrar una eminencia. Y pues por esa parte es la que se guían. Mucho no estamos adentrados en el tema, sin embargo, no cabe recalcar que debemos saberlo, ¿no? Ahí está, bloqueo del nervio laringio superior y también bloqueo del nervio laringio. Ahora, ¿qué? No se puede realizar bloqueos directos del laringio recurrente, ya que este puede provocar parálisis bilateral de cuerdas vocales y una obstrucción de las vías respiratorias, ya que tanto las toras como las sensoriales corren juntas. Por lo tanto, este nervio se mediante el bloqueo del nervio translaringio. Entonces, cabe recalcar eso. Ahora, de emergencias, por ejemplo, nos llegan pacientes inconscientes o pacientes que si bien están vigil y requieren una medida rápida de salvataje, ¿qué es lo que podemos hacer? Es realizar una inducción del paciente. Entonces, una preoxigenación, inducción, era un manejo de la vía avanzada, ¿no? Bajo una secuencia de intubación rápida. Entonces, este proceso mucho va a depender del operador. Generalmente incluso llevar hasta de 8 a 10 minutos y bueno, algunos se puede extender. Digo, es operador dependiente. Empezamos con lo que va a ser lo que importa, el procedimiento. Entonces, con que nosotros tengamos los materiales listos, como habíamos dicho, una jeringa, un equipo, en este caso, un equipo de catéter venoso central, que les dije que podemos contar en la mayoría de los servicios o podemos casi tener al alcance. Entonces, con una jeringa cargada de una solución salina aislada, unida a una de tricotomía, o en este caso, trocar, introducimos en región, aquí está, introducimos hacia la tráquea, en la membrana cricoidea, a una perpendicular de 90 grados en relación a la piel. Entonces, introducimos y una vez introducimos, hacemos flebotomía constante hasta aspirar aire. Una vez que nosotros encontremos burbujas dentro de la jeringa, quiere decir que estamos en cavidad traqueal. Entonces, en cavidad laringe. Entonces, modificamos el ángulo. El ángulo va a ir a unos 45 grados en región cefálica. Esto con el fin de evitar el daño a las cuerdas vocales. Acá vamos a ver un pequeño procedimiento de lo que les estoy mencionando. Produce el video. No sé si alguien sabe cómo desactivar el puntero para poder mostrarles el video. Usted nomás, Doc, tendría que desactivarlo. No me reproduce el video. Ya, bueno. En el ángulo inferior hice otra vez, Doc. Ahí, para desactivar. No, no.
Ya, al final de la presentación yo pienso que sí, ahí se va a poder lograr Ya, Doc, al desactivar final de la presentación, el entonces. ver. Bueno, continúo. Una vez que, ay, no es que, saben que es necesario que yo les pueda ver cómo es. Ay, creo que ya. Ahí está. Entonces, introducimos la guía en una dirección perpendicular de 90 grados hasta a la cavidad laringea, en la cual vamos a poder aspirar aire. Ahí nos va a indicar que sí estamos en cavidad laringea, evidentemente. Ahí nuevamente vuelve a hacer afirmación y nuevamente burbujeo, ¿no? Si bien es una clase práctica, es un pantallazo para que sepan más o menos de qué se trata. Ahora, una vez que introducimos el track, sacamos, nos toca lo que es la introducción de metálica, que es más o menos así. Entonces, aquí ver, está. Entonces, hemos introducido lo que es el trocar y por el trocar introducir lo que es la guía metálica. Como pueden ver ahí ya está en una acción a 45 grados. La misma tiene que ir salir por la cavidad oral. Y una vez que sale por la cavidad oral es donde el momento en el cual nosotros tenemos que introducir el tubo oral. Se aconseja mucho las guías metálicas que sean curviadas, esto para la lesión de diferentes estructuras a lo largo del trecho, ¿no? Y algunas veces ocurre el caso en el que estas guías al momento de introducirse pueden hallarse en la parte de la cavidad oral o en la parte de la cavidad anal. Entonces, se pueden emplear diferentes instrumentos, en este caso como una pinza McGill, para poder externar, ¿no? Lo que es la guía por la cavidad bucal. Ahí está. Ese es el procedimiento que nosotros vamos a realizar. Estaría quedando un ejemplo más o menos en el que, pues, como pudieron ver, se va a montar sobre la metálica el tubo urotraqueal y ejercer cierto tipo de presión al momento de realizar esto, porque va a haber resistencia. Obviamente la presión tampoco debe ser excesiva, esto depende de mucho del operador. Lo importante es no provocar más, ¿no? Al momento de realizar el procedimiento. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la intubación lograda? Pues el dolor, garganta, ronquera, sangrado, pero este suele ser menor. Acuérdense que un pinchacito lo que estamos realizando, pero nunca se debe descartar complicaciones. Un hematoma peritraqueal, hematoma clínico, enfisema local en el sitio, ¿no? En el lugar que hemos realizado la incisión, esos peritraqueales, neumomediastino, etcétera. Pues podemos decir que las acciones comúnmente asociadas a la técnica suelen ser de naturaleza menor y autolimitadas. Entonces, finalizando con el tema, es decir, que cada institución o servicio debiera tener recomendaciones propias para el manejo de la vía aérea difícil, tanto anticipada como no anticipada, de acuerdo a su red, pero basados en algoritmos probados, ¿no? Eso es lo que se hace. Y también es recomendable tener un carro de vía aérea disponible, fácilmente accesible, que pueda tener todos los dispositivos de alcance, por lo menos, ¿no? Y no basta adherir normas y adquirir dispositivos que querimos y que van a adquirir estrés el uso y su realización en entrenamiento continuo. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. No, más bien gracias a usted, doctora, una técnica que no muchos conocíamos y bueno, nos parece práctica, también nueva para algunos participantes, ¿no? Que están ahora en el curso
No sé, algún participante tiene alguna pregunta, puede escribir directamente a la doctora Melanie y pueda responder sus dudas. Sí, sí, sí. Pues, chicos, esta es una técnica que se la puede realizar más que todo en emergencia. Acá tenemos una pregunta. Buenas noches, doctora. Realizarse la incisión por debajo del primer anillo o anillos traqueales para realizar la técnica. Esta técnica, como bien hemos dicho, la intubación retrógrada es una técnica que ya está descrita. Entonces, es una técnica que se la tiene que realizar exactamente en lo que es membrana cricotiroidea. Entonces, no se puede realizar en tres anillos más arriba o más abajo. No, únicamente en la membrana cricoidea. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, Bueno, esta es complementando. una de las técnicas, de las muchas que vamos a ir presentando aquí en el curso. Y bueno, ¿no? Agradecer a la doctora Melíguez, también emergencióloga, que justamente nos está explicando técnicas que muchas veces se realiza en el área de emergencia, en donde llegan pacientes con obstrucción de vía aérea superior. Y bueno, ahí estamos viendo alternativa para, bueno, mantener la vía aérea permeable, ¿no? Y mantener con vida al paciente. Muchas gracias, doctora. Y bueno, vamos a pasar al siguiente expositor. Bueno, mientras tanto, un Gracias. descansito, Hasta por luego. favor. Bueno, mientras damos paso al siguiente expositor, bueno, vamos a mencionar, ¿no? Que el siguiente tema de presentación es el de la cricotiroidotomía, que la mayoría de las personas, bueno, ya conocemos el término y hemos visto de alguna forma cómo se realiza. Y bueno, lo va a dar en este día el doctor Hans Méndez Salazar. Bueno, ahora vamos a hacer presentación del doctor. Bueno, el doctor Méndez es egresado de la Facultad de Medicina de la Ciudad Mayor de San Simón. Es especialista en otorrinolaringología en el Hospital Naval de Buenos Aires. Ha realizado un fellow en medicina y cirugía del sueño. También presenta capacitación en servicio de endoscopía respiratoria del Hospital de Niños en Garrahan de Buenos Aires, Argentina. Y actualmente se encuentra con el cargo de otorrinolaringólogo en Clínica Los Olivos y Caja Cordes de Cochabamba. Buenas noches, doctor. Un gusto que esté justamente nuestro y le damos paso, doctor, para que pueda presentar el tema. Hola Cristian, buenas noches. No sé si se puede ver mi pantalla. Se ve perfectamente, doc. Ya, bueno, ahí, listo. Bueno, gracias a todos los que forman parte de este curso y a los que lo realizaron. Para mí es grato participar del mismo. Considero que la formación continua incorpora nuevos conceptos y protocolos tal para el médico. Entonces, nos metemos de lleno a esta herramienta, bueno, más adelante la vamos a ir desarrollando. La cricotiroidotomía, como la hago yo. Esta la nombré así, o sea, esta presentación va con ese nombre porque voy a sugerir una técnica en particular que tiene una alta tasa de reproducibilidad con una alta tasa de éxito. Bueno, nosotros
En algún momento nos vamos a presentar en una situación donde vamos a tener a un paciente con inestabilidad de la vía aérea, lo cual nos va a conducir a un escenario que se considera escenario donde el paciente no se puede intubar, no se puede oxigenar y ahí ya es considerado el escenario psíquico. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Como paso de tal escenario, vamos a tener la cricotiroidotomía, que nos proporcionar una vía de acceso a la parte respiratoria para asegurar la misma, ¿no? Bueno, como tal, es una emergencia potencialmente mortal. Al no poder asegurar la vía aérea, no poder oxigenar e intubar, nosotros tenemos que requerir de alguna herramienta para poder estabilizar la misma. Hay que tener una gestión rápida y decisiva. Sí. La cricotiroidotomía como herramienta nos va a conducir a una ventilación efectiva, nos va a proporcionar un máximo potencial para poder resucitar a nuestro paciente. Pero ¿qué sucede? La inseguridad, el conocimiento de una técnica adecuada puede generar al médico un poco de confianza para realizar la misma. El médico tiene que tener presente que esta es una herramienta. Más adelante voy a mencionar una recomendación del Colegio Americano de Cirujanos de Cuello que hace referencia a que esta técnica es bastante segura, incluso bastante reproducible, más fácil que la propia traqueostomía, ¿no? Entonces, al no tener una seguridad y al no poder reproducirse, porque este área al cual vamos a llegar para realizar esta técnica es muy poco presente, ¿sí? Muchas veces en literatura se menciona que es un 0.5% de todas de las complicaciones de las intubaciones o los pacientes que tienen inestabilidad de la vía, donde se necesita una vía aérea quirúrgica, por lo cual va a generar que nosotros no tengamos una curva de aprendizaje adecuado para que esta técnica sea posible y tenga una tasa de éxito elevada para que podamos establecer una vía. Entonces, ¿qué necesitamos? Como médicos, estos cursos nos ayudan a citarnos, nos ayudan a tener un conocimiento y poder reproducir las técnicas que se van a presentar en el mismo. Entonces, es una recomendación reforzar conceptos y no solo lo digo yo, lo dicen muchos estudios donde vemos que la formación basada en simulación mejora tanto la confianza como la técnica que el médico va a emplear para poder asegurar una vía aérea. Bueno, es de hecho que la vía quirúrgica no es algo nuevo, ya se ve en jeroglíficos antiguos donde los realizaban vías aéreas quirúrgicas, pero en los últimos 100 años he escrito varias técnicas para el control de la vía respiratoria, ¿no? A través de lo que es la membrana cricotiroidea, ¿sí? De estas voy a mencionar, están más descritas y bueno, voy a hacer énfasis en una de las técnicas que es la que tiene mejor reproducibilidad y la voy a explicar más adelante por qué. La técnica de Seldinger. Nosotros vamos a introducir la percutánea a través de una cánula que tiene un diámetro menor a 4 milímetros, pero bueno, estas cánulas están desarrolladas para este uso, para la cricotiroidotomía, pero bueno, como están desarrolladas por diferentes compañías, muchas veces el acceso es limitado. Entonces el costo nos limita a poder obtener alguna de estas, ¿no? Después, la cánula intravenosa de pequeño calibre. Esta, bueno, se va a introducir de manera a través de la membrana cricotiroidea, que tiene un uso más que todo en pacientes pediátricos, ¿sí? En pacientes entre 5 y 12. Anteriormente, en la primera charla el doctor mencionó que a partir de años debería realizarse una cricotiroidotomía. Eso lo voy a explicar más adelante, pero esto es una técnica que se puede emplear en pacientes pediátricos. La técnica que yo recomiendo y recomienda la literatura es la técnica de 3 pasos, que es la cricotiroidotomía guiada por Buggy, ¿no? Que esta es enseñada por expertos en vías respiratorias en todo el campo de lo que es la medicina de emergencias. Ello lo respalda la literatura, ¿no? Acá vemos los artículos recientes donde se hace énfasis en reproducir, tratar de entrenarse en esta técnica para que, bueno, cuando se nos presente el paciente esta inestabilidad, podamos acceder a una vía aérea a través de la... Bueno, la DAS, la Sociedad de Vía Aérea Dificultosa, también recomienda esta técnica. Bueno,
No nos vamos a ahondar mucho en el detalle de lo que es anatomía y fisiología, ya que mañana el doctor Deimar nos tiene una ponencia bastante atractiva sobre este tema. Vamos a recordar ciertos acápites y detalles que necesitamos saber para poder hacer el uso de esta técnica y poder tener un éxito lo suficiente como para poder establecer una vía aérea. Acordémonos el cartílago tiroideo, ¿sí? Y en su parte anterior tenemos una prominencia, que es la prominencia laringea. Acuérdense que detrás de esto están las cuerdas vocales. Entonces, si identificamos esto inferior, vamos a tener, ¿sí?, más o menos unos 2 centímetros la membrana cricotiroidea. Pero previo a la palpación, nosotros tenemos que identificar también el cartílago cricoides, que es otro reborde cartilaginoso. Y vamos a encontrar un recoveco que tiene que ser el cartílago en la membrana cricotiroidea. Puede suceder que al hacer la palpación por diferentes situaciones en un paciente obeso, un cuello corto, donde podamos confundir la situación y podamos palpar el hueso hioides como una prominencia laringea, hacer la incisión a través de la membrana tiroidea. Si nosotros incidimos cercano a la inserción de la parte inferior de esta membrana con el cartílago tiroideo, podemos lesionar las cuerdas vocales porque están detrás. Y si incidimos realmente, vamos a entrar en supraglotis, lo cual nos va a asegurar vía aérea. Entonces, los reparos que tenemos que tomar es palpar esta prominencia, luego bajar, palpar la prominencia del cartílago tiroides, encontrar el recoveco dura de la membrana cricotiroidea y incidir, ¿no? ¿Qué otros reparos o qué otros tips podemos utilizar para poder encontrar esto? Si tenemos algún tipo de alteración por un paciente, podemos colocar 4 dedos sobre lo que es la escota external y dice la literatura que por encima estaría la membrana cricotiroidea. Otro reparo es que el pliegue del cuello se puede encontrar en esta parte superior y por debajo podemos incidir para poder entrar por la membrana cricotiroidea. Al realizar esta técnica podemos incidir los músculos cricotiroideos y los vasos cricoideos, lo cual nos puede generar hemorragia profusa. Esto no nos tiene que desalentar, ¿sí? En manos el sangrado para realizar esta técnica está presente, ¿no? Inclusive suele ser profuso, por lo cual vamos a necesitar preparar nuestro equipo, que lo voy a mencionar más adelante, para poder contener y ir hasta llegar a asegurar la vía aérea. Entonces, vamos a estar nosotros, como podemos ver en el video, posiblemente se convierte en un psico, donde nuestro emergenciólogo, el anestesiólogo, el terapista no pueda oxigenar, no pueda ventilar, pueda intubar. Entonces hay que tener presente que nuestra herramienta, la cricotiroidea, nos puede asegurar la vía aérea. Más allá de tener estaciones, tenemos que tener presente esta técnica, ya que si no se estas indicaciones y el paciente por diferentes situaciones no se pudo asegurar la vía, vamos a hacer una cricotiroidotomía. Entre las indicaciones, un trauma nos limita la apertura de la misma, traumatismo cervical, hemorragia oral profusa, emesis copiosa o anormalidades anatómicas. Contraindicaciones. Bueno, las contraindicaciones son relativas, porque el médico tiene que decidir si utilizar esta técnica, porque lo que puede pasar es el descendiente si es que no se asegura la vía aérea. Entre las contraindicaciones relativas son la traqueal, fractura o lesión de la laringe, en niños menores debido al embudo de las vías respiratorias pediátricas, pero menciono, son contraindicaciones relativas, ¿sí? Nos hace referencia también estudios, artículos que se puede realizar la cricotiroidotomía en niños entre 5 a 12 años, utilizando una técnica adecuada a través de los catéteres de Seldinger o tal vez con catéteres intravenosos de diámetro pequeño, conectado a oxígeno de alto flujo, nos va a asegurar una vía. Bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, ante un escenario, no sé si se escucha mi voz, no está opacado por el audio del video. ¿Se escucha bien? Listo, perfecto. Bueno, nosotros, al estar en un escenario similar donde no se pueda ventilar, pueda oxigenar,
y no se puede intubar, vamos a tener que realizar tiroidotomía. Es por eso que tenemos que tenerla presente. Hay que ser de que si el médico ve que la situación se va a complicar, tenemos que avisar para que se aliste el material necesario, ¿sí? Esto es lo que nos puede suceder, que haya un sangrado profuso. Esto nos puede hacer retroceder en esta técnica. ¿Por qué? Porque una vez que hay sangrado, es difícil identificar las estructuras. No ingresar, podemos generar una falsa vía, podemos generar más complicaciones y puede suceder lo peor, ¿no? Pero bueno. En cuanto a diferentes técnicas que mencioné anteriormente, la técnica de 3 pasos muchas veces nos va a tener un sangrado profuso, pero como mencioné, en manos expertas, el sangrado es inevitable y eso no nos tiene que hacer desistir en tener herramienta como arsenal en nuestro repertorio para asegurar la vía aérea. ¿Qué necesitamos? El equipo tiene que alistar la succión, ¿sí? Succión porque el sangrado, como mencioné, es inevitable. Podemos utilizar con una cánula de Jankauer, eso nos va a dar una succión bastante efectiva. Un bisturí, preferiblemente hoja 20, el buggy, que es este guía que utilizan los terapistas, los anestesiólogos para realizar la intubación orotraqueal, pues un tubo endotraqueal con balón 5.5 o 6, la jeringa de 10 centímetros. Bueno, ¿cómo vamos a realizar la cricotiroidotomía? Bueno, vamos a hacerlo en 5 pasos como para hacer un poquito más didáctico y podamos comprender esta técnica, ¿no? Primeramente, acá en el video se muestra que se cuenta con el material necesario para poder realizar la cricotiroidotomía. Lo que tenemos que hacer nosotros es identificar las estructuras. En la mano no dominante tenemos que identificar la prominencia laringia, establecer el espacio donde vamos a incidir, que sería la membrana cricotiroidea, y asegurar, ¿sí?, con el dedo medio, pulgar, lo que es la tráquea para que ésta no se movilice cuando hagamos la incisión. El segundo paso, vamos a hacer una incisión horizontal de 12 metros a través de la piel, lo que nos va a ayudar a ingresar y lo que es la membrana cricotiroidea. Una vez que ingresamos, vamos a girar de manera vertical el bisturí, el escalpelo, ¿sí?, para que nos un espacio el suficiente para que después podamos ingresar el buggy. Como acá lo podemos ver desde otro ángulo, ingresamos con la mano dominante, siempre haciendo sujeción de lo que es la tráquea para evitar que deslice durante la incisión. Y bueno, nos detenemos, sujetamos el escalpelo con la mano no dominante, sujetamos lo que es el buggy. Una vez que ya tenemos el buggy, lo vamos a introducir. Muchos lo lubrican con lidocaína en gel, que esto nos facilita el paso del mismo a través de la tráquea, ¿no? Entonces, vamos a siempre guiar con el dedo inferiormente hacia la tráquea. Una vez que ya tenemos posicionado el buggy, vamos a retirar el escalpelo. Y el cuarto paso es, vamos a ingresar el tubo endotraqueal. Lo vamos a hacer de la siguiente girando, lo cual nos permite divulsionar los tejidos que todavía están obliterando el espacio. Va a ingresar esta cánula. Una vez que ingresamos el mismo, bueno, inflar, cuando ya el globo no sea visible, se infla el mismo, el balón, ahí lo vamos a fijar. Lo vamos a conectar a un sistema de ventilación o lo podemos ventilar a través de ambú y sí o sí tenemos que fijar el tubo, ¿no? Como ven, el mismo, ¿sí?, al realizar un mínimo corte y al apoyarnos del mismo escalpelo para poder ampliar el espacio y poder ir a la guía, nos va a asegurar un mínimo sangrado que, ojo, no está exento, pero nos va a permitir ingresar a la vía aérea, poder colocar un sistema de ventilación y asegurar. ¿Sí? Las complicaciones como tal no están exentas, ¿no? Al ser el último paso, esta herramienta, el último paso del algoritmo, es un paso que nos va a ayudar a salvar la vida de un paciente. Es un procedimiento que el beneficio va a superar drásticamente al riesgo que es el deceso del paciente, ¿no? Las complicaciones más frecuentes son el sangrado, la laceración arterial-traqueal, la creación de un falso tracto, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos
complicaciones en el momento, ¿sí? Del procedimiento posteriores, ¿no? Entonces, como mencioné anteriormente, el Colegio Americano de Cirujanos de Cabeza y Cuello va a recomendar la cricotiroidotomía como una vía aérea de elección en la situación en la que no se pueda intubar y no se pueda ventilar, que es una situación de el algoritmo, paso el algoritmo SICO, ¿no? Y de acuerdo con las pautas del soporte vital de trauma, esta herramienta, esta técnica es preferible a una anatomía para la mayoría de los pacientes que requieran el establecimiento de una vía quirúrgica de emergencia. ¿Por qué? Porque es fácil de realizar, está asociada a menos sangrado y necesita menos tiempo en manos entrenadas para realizar la misma. Muchas gracias más bien a usted, doctor. Muy interesante la cricotirotomía, realmente no lo conocía de manera. Sí nos ha parecido útil, ¿no? Para los casos de vía aérea difícil, obstrucción de la vía aérea superior. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a las preguntas. Doctor, le va a llegar las preguntas en mensaje y podemos ir respondiendo. Vamos a ir viendo. No sé si te llegan a ti, Cristian. A ver, en el chat están. Sí, Doc, en el chat. Ahora usted está como Patreon, le van a escribir a usted directamente. Ok. Menciones. Listo. A ver, aquí hay una pregunta. O sea, realizar una cricotiroidotomía en pacientes con lesiones por quema o infección en la región cervical depende de la extensión y el tipo de quemadura, ¿sí? Y la cricotiroidotomía, como lo mencioné al principio, no tiene ocasiones absolutas, ¿no? Siempre es relativo. Si vemos que la quemadura incorpora bastante alteración de la anatomía del cuello, bueno, pues va a ser muy dificultosa, pero es una herramienta más que hay que considerar. Uno no tiene que limitarse si ve una quemadura a nivel región cervical. Si el acceso se puede y debemos asegurar a través de esta técnica la pero en la vía aérea, entonces tiene que realizarlo. O sea, no está descrito en la literatura como contrayendo las quemaduras. Sí menciona que si la extensión es bastante profusa e involucra mucho tejido, a veces es difícil identificar las fisuras, entonces estamos limitados de esa parte, ¿no? Podemos descartar realizar esta técnica. Mucho depende de la extensión y el tipo de quemadura. No, a usted, doctor. Tenemos una pregunta de Laura Ergueta que dice, ¿no? A todos los pacientes se puede realizar esta técnica. Tal vez alguna contraindicación, doctor. Bueno, a ver, como es una herramienta y a ver, la técnica esa se ve en películas de poner el virome. Bueno, respondiendo a la anterior pregunta de Cristian, a ver, se puede realizar en todos los pacientes, es verdad. Muchas veces la literatura te pone edades, como es el caso de los pacientes pediátricos, literatura que respalda la cricotiroidotomía en niños entre 12 años, ¿sí? O sea, se puede realizar. O sea, tienes que utilizar la técnica adecuada porque acordémonos que la vía aérea es muy diferente a la de un adulto y la forma a veces nos puede generar que creemos falsas vías y no podamos asegurar una vía, pero se puede realizar en niños. En adultos, sí, la técnica es una herramienta que debería contemplarse en la mayoría cuando el escenario es presente, ¿no? Balsini Joao nos pregunta, la técnica esa que se ve en películas de poner el virome es funcional, o sea, es funcional en caso de emergencia. A ver, es muy difícil. Si ves lo que presenté donde se estaba realizando una cricotirotomía con incisión, muchas veces realizar
esta incisión a través de un virome, un lapicero, es muy compleja, o sea, no tendría que ser virome bastante afilado, no recomiendo, ¿sí? Realizarla. La situación amerita pues, muchas veces en los lugares donde puede uno presente en un escenario donde se necesite o permeabilizar una vía aérea, eh, usualmente debe haber kin o alguna objeto que de verdad sea cortocante, que nos permita acceder a través de la membrana cricotiroidea. Es muy difícil, la tráquea puede desplazarse si uno quiere hacer una punción o al generar mucha fuerza atravesar la misma y muchas veces empeorar el cuadro, pues, generar un deceso del paciente. Pero pues no, la teoría no da el uso de estos dispositivos para realizar una cricotiroidotomía. Tenemos una pregunta también, Doc, de Laura Ergueta, en donde estos pacientes luego deben ser derivados al fonoaudiólogo, me imagino, por si hay lesión de cuerdas vocales. Claro, si uno, probablemente, como lo mencioné, si generó un trauma a nivel del cartílago tiroideo, al tratar de hacer una incisión y poder ingresar, conseguir una vía aérea, podemos lesionar las cuerdas vocales, ¿sí? Habría que ver qué lesión se gestó, pero posterior, una cricotiroidotomía efectiva con una buena técnica y adecuada, no tendría que haber ninguna lesión a ese nivel, ¿no? Entonces no habría necesidad de que el paciente vaya al fonoaudiólogo, a menos de que, bueno, presente algún tipo de alteración en la voz, pero no habría que pasar, no, porque no tendríamos que afectar esta área que pueda haber alteración en la voz si hacemos la técnica de manera adecuada. Listo, Doc. Creo que no Bueno, tenemos otra pregunta más. Entonces, Doc, bueno, agradecerle por presentarnos este tema. Y bueno, para nosotros estamos organizando como residentes de otorrinolaringología, nos es grato que un otorrinolaringólogo nos presente este tema que es de emergencia. Y bueno, estamos agradecidos, doctor, por su participación. muchas gracias. El doctor Deimar Aguilar acá hace una pregunta. ¿Cuánto Ah, ya. es el promedio para realizar una tricotomía arreglada después de una cricotiroidotomía de emergencia? Obviamente, el calibre del tubo no va a ser el adecuado para tener una ventilación efectiva. Si el paciente va a requerir una hilación prolongada, ¿no? Entonces, lo cual puede generar cúmulo de secreciones en el tubo endotraqueal menor calibre, lo cual puede generar un tapón mucoso y eso puede desencadenar, o sea, a otro tipo de urgencia. Por lo cual, la traqueotomía arreglada debe hacerse inmediatamente cuando el médico cirujano ya esté, el otorrino o el médico de cabeza y cuello esté presente, ya debería realizarse la traqueotomía o a misma para que podamos introducir un tubo de traqueostomía número 7,5 u 8 de calibre que nos puede ayudar a mantener la vía aérea limpia, ¿sí? Y con una ventilación a través del sistema de ventilación mecánica. Es en el momento que se pueda, doctor. Bueno, muchas gracias a todos y yo me despido. Gracias, Cristian, y a todos los que organizaron este curso. Es la verdad, hay que reconocer que tener este tipo de actividades siempre es beneficioso no solo para nosotros, sino para nuestros colegas. Buenas noches y que estén bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a preparar el siguiente tema, que va a ser presentado a cargo de la doctora Karina Michelle Gutiérrez, el tema de vía aérea difícil. En un momento más vamos a presentar diapositivas y les vamos a realizar la presentación.
Bueno, continuando con el programa, vamos a dar paso al tema que titula Manejo de la vía aérea difícil, evaluación de la vía aérea difícil, que está a cargo de la doctora Karina Michel Gutiérrez. Bueno, la doctora es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Luis, especialista en anestesiología, reanimación y dolor, jefe de unidad de quirófano del Hospital de Clínicas, de la Cátedra de Anestesiología de la Facultad de Medicina de la UMSA, docente de posgrado de la Residencia Médica en Anestesiología en el Hospital de Clínicas. Además cuenta con un diplomado en anestesia regional realizada en la Facultad de Medicina de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, además de un diplomado universitario en vía aérea difícil, Facultades de la Salud, Escuela de Medicina, Universidad Panamericana, otorgado por el Consejo Nacional de Certificación de Anestesiología de Ciudad de México. Muy bien. Bueno, buenas noches. Un placer estar en este curso sobre manejo de la vía aérea. Quiero hablarles hoy de un tema muy importante que es la evaluación de la vía aérea. ¿Cómo identificamos a la vía aérea difícil? Muy bien, perdón. Seguimos. Vamos a la incidencia de la vía aérea difícil. Tenemos una circunstancia muy compleja que puede ser no intubable, no ventilable, que ya han mencionado los autores que me han antecedido en este curso, ¿no? Esto tiene una frecuencia de 1 en 50,000 pacientes, y aunque parece muy poquita, pensáramos que nunca nos va a pasar, es probable de que sí nos suceda. Como me ha sucedido a mí, he pensado que jamás me iba a suceder, jamás me iba a... Sin embargo, hace unos años hemos tenido esta situación y hemos tenido que hacer acceso de la vía aérea infraglótico invasivo o quirúrgico a través de una cricotomía. El fallo de la intubación de traqueotomía en uno de 2,000 casos programados y se incrementa en cirugía de urgencia de 1 en 200 casos. ¿Cuál es la importancia de evaluar la vía aérea de forma rutina? Es muy importante. Lo principal es hacer el diagnóstico, indicar una vía aérea difícil, ¿no es verdad? Para poder manejarla. Por lo tanto, si evaluamos de forma rutinaria, podemos identificar y estrategiar el riesgo del manejo de esa vía aérea, ¿no? Realizar una planificación ajustada, nuestro plan anestésico y de manejo. Un uso racional de recursos y además fomentamos una cultura de seguridad porque forzamos el proceso cognitivo de preparación y evaluación de la vía aérea. Y tengan en cuenta que cualquier evaluación y revisión que hagamos debe estar documentada en la historia clínica, ya que es un documento médico legal, ¿no? Y es un parámetro de calidad de atención que tenemos en cuanto a nuestros pacientes. La omisión de pasos simples, ¿no?
puede darnos a cometer errores críticos. Por ejemplo, pasamos la visita preanestésica y no le quitamos el barbijo a nuestro paciente y puede suceder. Pasamos, y nos encontramos con esto. Miren, una micrognática, una dismento tiroidea muy cortita. Esto es una vía aérea difícil y acabamos esta situación, ¿no? Que es un caso real de nuestro servicio donde este paciente tiene exactamente las mismas características y se constituye en una vía difícil. Quiero que tengan en cuenta algunas definiciones importantes para poder seguir el ritmo de la charla. ¿Qué es una vía aérea difícil? Pues son factores clínicos que complican la ventilación, mascarilla facial, así como la intubación por una persona experimentada. ¿Qué es la ventilación difícil con mascarilla? Es la incapacidad del personal entrenado en mantener duración de oxígeno mayor al 90%, una mascarilla facial y administrando oxígeno a un VO2 del 100%. Es una intubación difícil. Es la necesidad de 3 o más intentos para la intubación de la tráquea o que ésta nos requiera más de 10 minutos. ¿Qué es una laringoscopia? Es la imposibilidad de visualizar las estructuras glóticas adecuadas, lo que definimos en una escala de Cormack-Lehane, grados o 4. El acceso infraglótico invasivo, y aquí hablamos de cricotiroidotomía, por ejemplo, ¿no? Es la dificultad para identificar las estructuras anatómicas cervicales para este tipo de acceso, que también nos puede suceder. Y finalmente, una situación, la más severa y la más grave probablemente dentro del manejo de la vía aérea, es el paciente no intubable, no oxigenable, ventilable. Es decir, que no lo podemos ventilar y tampoco lo vemos intubar. Por lo tanto, no podemos alcanzar una oxigenación alveolar a través de los métodos habituales. Y en estos pacientes tenemos que declarar que se requiere un acceso infraglótico invasivo de urgencia. Aquí es donde actuamos con la cricotiroidotomía, que es tan importante saber hacer. ¿Cuáles son los predictores de la vía aérea? Pues tenemos los clásicos y se los voy a mostrar. Lo que habitualmente evaluamos los anestesistas. Tenemos el Mallampati, como ven acá, que se divide en 4 grados, que no es más que la comparación del tamaño de la lengua en la cavidad oral. El grado 1 sería el más accesible y el grado 4 el más complejo. Evaluamos la distancia interincisiva, ¿no? El paciente abre la boca y medimos cuánto hay en ambos dientes entre las arcadas dentales. Habitualmente debería haber al menos 4 centímetros para saber que es una vía aérea accesible. La distancia tiromentoniana, o mentotiroidea, como quieran decir. El paciente sentado extiende la cabeza y medimos desde el mentón hasta el cartílago tiroides, que debe medir al menos 6 centímetros. La distancia esternoniana, que es la distancia entre el mentón, ¿no? Y esternón. Igualmente el paciente con hiperextensión de la cabeza, esta distancia debe medir al menos 12 centímetros. Si mide menos, pues estamos viendo una área probablemente difícil. La capacidad de extensión de la cabeza, que debe ser de al menos de 45 grados. Cuando el paciente no puede la cabeza, por diferentes circunstancias que vamos a ver a continuación, también es una vía aérea difícil. Y finalmente, cuando evaluamos con la laringoscopia la visualización de las estructuras glóticas a través de la de Cormack-Lehane, tenemos 4 grados de dificultad. Grado 1, pues el más simple, en el que evidenciamos si podemos ver la epiglotis, así como la glótica y cuerdas vocales. Sin embargo, en el cuarto, pues podemos ver la punta de epiglotis y a veces ni esto. Entonces, vender el grado más complejo para la laringoscopía. Dentro de los test de determinación predictores de la vía aérea difícil, uno que es de la mordida, ¿ven? En el test de la mordida, hacemos que la paciente o el paciente trate de morder el labio superior. Si logra morder el lado superior, entonces tenemos una laringoscopia fácil.
Y si no logra morder el labio, como vemos aquí en la imagen de la derecha, pues podemos predecir una laringoscopía difícil. Tiene una sensibilidad de 0.67, una de las más altas. Sabemos que los predictores de vía aérea difícil por sí solos no tienen mucha sensibilidad en cuanto a la determinación de la vía aérea difícil, pero la combinación de la puntuación de Mallampati y la distancia tirniana pues tiene una mayor precisión para predecir este tipo de vías. Actualmente, pues no podemos limitar a la evaluación de la vía aérea nada más de forma anatómica, viendo los predictores clásicos de la vía aérea difícil. Tenemos que hacer una evaluación multifactorial. Entonces, vamos a evaluar las siguientes cosas. La evaluación anatómica, que además incluye la anamnesis y una historia clínica del paciente, además de los test predictores que ya hemos visto para identificar el tipo de vía aérea. Hacemos una evaluación fisiológica, ¿sí? Y hacemos una evaluación continua. Entonces, a continuación, les explico. Cuanto a la evaluación anatómica, pues es muy importante la realización de la historia clínica o la anamnesis. Se ha visto que el antecedente de intubación difícil tiene un mayor valor predictivo. Es muy importante preguntarle al paciente si tiene un antecedente de una cirugía en el cual ha requerido anestesia general y si ha tenido algún tipo de complicación o si ha tenido algún problema con la intubación que se le haya comunicado. Y de ahí también radica la importancia de comunicar al paciente cuando nosotros tengamos dificultad con el manejo de la vida, ¿no? Para que él tenga un antecedente previo para comunicar en siguientes procedimientos si es sentar. Hay que ver y preguntar factores en la anatomía cervical o la vía aérea, por ejemplo, pacientes que reciben cáncer de tiroides, por ejemplo, cirugías previas que pueden alterar nuestra anatomía y que podrían dificultar el acceso a la vía aérea. Síndrome de apnea obstructiva del sueño o antecedentes de roncadores, ¿no? Se ha visto y con evidencia que la ventilación manual, así como la intraqueal, son más difíciles en estos pacientes. Dentro de la evaluación anatómica, pues tenemos que ver congénitas, adquiridas y condiciones médicas. Vemos aquí una lista de alteraciones congénitas, muchísimas que pueden alterar nuestra vía aérea, como síndrome de Pierre-Roger-Collins, Golden Heart, mucopolisacaridosis, acondroplasia, que tengan micrognatia y síndrome de Down. Dentro de las adquiridas más importantes y más prevalentes es la obesidad. ¿Sí? Es muy importante. Acromegalia, infecciones de la vía aérea, como la angina, por ejemplo, artritis reumatoide, apnea obstructiva del sueño, espondilitis, tumores, trauma de la vía aérea, y que en general tengan estas alteraciones químicas que vemos aquí a la derecha: micrognatia, cuello corto y grueso, incisivos superiores prominentes, macroglosia, retroprognatismo, anquilosis temporomandibular y limitación de la apertura oral. Ahora les muestro. A nosotros nos encanta una vía aérea así, ¿vieron? Que se ve la epiglotis. Esto es un Mallampati cero, ¿no? Porque aquí nos está viendo solamente abriendo la boca y la vemos ahí. Lamentablemente no podemos ver, no nos toca muy seguido este tipo de vía aéreas, nos tocan este tipo de vía aéreas. Fíjense que en estas imágenes tenemos una serie de pacientes todos obesos, ¿no? Y vamos a ver las características que hemos descrito de forma teórica como predictores de vía aérea difícil. Fíjense en este paciente, el cuello grueso, corto, con un perímetro mayor a 50 centímetros. Además, algo que es importante, los pacientes con barba son difíciles de ventilar. Entonces, esto es un factor predictivo de una ventilación difícil. Fíjense también que por el grosor hay un problema en la extensión de la cabeza, ¿no es verdad? Que también nos va a dar la intubación. En este paciente de la izquierda, paciente obeso, cuello grueso, corto, esta apertura oral es mínima, debe ser un Mallampati, ¿no? Vemos aquí abajo nuevamente un cuello muy grueso, casi inerte. En esta figura del medio, en esta foto del medio, el cuello prácticamente ni se ve. Este paciente no puede ni hiperextender
cuello ni la cabeza para poder hacer una visualización adecuada de la glotis en una laringía. La ventilación es muy compleja y vemos en el de la extrema derecha en este cuello grueso, imposible de hiperextender. Vemos estos elementos en un paciente, pues podemos predecir una vía aérea difícil de ventilar como difícil de intubar. Tenemos imágenes, por ejemplo, un paciente quemado que tiene cicatrices a nivel del cuello ni a nivel facial, que van a limitar la apertura oral de este paciente. La hiperextensión, porque este paciente de hecho no puede hiperextender para poder alinear nuestros ejes y hacer la laringoscopía adecuada, es prácticamente imposible. Este tumor orofaringio, que este paciente finalmente se tuvo que hacer una intubación con fibroscopio nasal porque se intentó por videolaringoscopía, sin embargo no se logró. Es obviamente una vía aérea difícil. Una paciente en un pico por tumor mandibular, más radioterapia. Y tiroides. La distanciamiento tiroidea es a 6 centímetros. También es una vía aérea difícil. Es el mismo paciente, tiene 2 deditos ahí y entonces está muy chiquita la distancia tiroidea, nos puede dificultar la intubación. Este es un paciente con epistaxis severa que se intentó, se le colocaron tapones posteriores, finalmente esta sonda, ¿no? Para hacer un taponaje suficiente, sin embargo, no con éxito. Entonces, fíjense que no hay alteraciones anatómicas en este paciente. Sin embargo, la presencia permanente de sangre en la nasofaringe, en la cavidad oral, dificultan el proceso de intubación porque tenemos el riesgo de aspiración, de broncoaspiración. Entonces, en este paciente que tenía que ser ingresado a quirófano, pues tuvo que ser despierto con fibrolaringoscopía. Este es un ejemplo de un Mallampati 4, solo se ve el paladar duro. Este es un absceso de origen dentoalveolar, ¿no? Que va para una Ludwig. Vean el mal estado de los dientes, las piezas dentarias. Habituales, pues estos pacientes vienen después de una extracción necesario decirlo, creo que se ve complicado. ¿Cómo ventilas al paciente? ¿No? Es muy difícil, más intubar. Un paciente con mucopolisacaridosis, 16 años. Fíjense, corto y prognatismo, y además tiene lesivos prominentes, vía aérea difícil. Este es un síndrome de Pierre. Este niño, fíjense, tiene las características con implantación baja de... Y si le ven el perfil, también la distanciamiento es corta. Y el más ¿no? Cuando abre la boca, fíjense el mal estado de los dientes del niño. Lo que pasa es que tiene una Recording de que in veamos progress. que es un paciente, tenemos que tener acceso a las pruebas de imagen. Ejemplo, este cáncer de tiroides. Aquí se ve el tumor de la tiroides y se ve como la vía aérea desviada hacia la izquierda, ¿no? Disminuida un poco en su diámetro, ¿no? Que puede constituirse, obviamente, en una vía aérea difícil. Un absceso de piso de boca, habitualmente visto en maxilofacial, y ven cómo comprime, ¿no? La vía aérea que está disminuida de calidad.
Entonces, estas cosas nos ayudan, esas imágenes nos ayudan a modificar nuestra técnica de abordaje. Actualmente tenemos una herramienta muy fácil de usar, que la han mencionado también los expositores que me han precedido, que es muy importante para diferentes evaluaciones de la vía aérea, es el ultrasonido, la ecografía. Por ejemplo, si hacemos un corte transverso en la subglotis a nivel del cartílago cricoides, tenemos aquí el anillo del cartílago cricoides, podemos medir su diámetro y así podemos determinar el tamaño del tubo que puede tenerle este paciente, ¿no? De manera objetiva. Corte longitudinal, pues vemos aquí los anillos traqueales, ¿no? El cricoides y finalmente vemos la membrana cricotiroidea aquí marcada con C. Si tenemos un paciente en el que asumimos que es una vía aérea difícil, sería ideal, previo al proceso de inducción en manejo de la vía aérea, marcar el lugar en la piel donde se encuentra la membrana cricotiroidea, ubicándonos con ecografía para ser más precisos. Entonces, si tenemos la emergencia y tenemos que hacer una cricotiroidotomía, tenemos la anatómica precisa para hacer nuestra punción, nuestra incisión con un bisturí y tener acceso rápido a la vía aérea. Esa yo creo que es una rutina que hay que adoptar todos en pacientes que sabemos que van a ser complicados de manejar. Por otro lado, la ecografía también nos permite predecir la área difícil. ¿Ah? Tenemos la medición de los tejidos blandos desde la piel hasta el área de la aérea y se hacen 3 mediciones a nivel de la línea media, 15 milímetros a derecha y a izquierda. Se suman valores y se dividen entre 3. Se ha visto que valores mayores a 28 milímetros relacionan a laringoscopías difíciles en un 75% de los casos, ¿no? O sea que es muy importante. Y si esto asocia a una circunferencia cervical de más de 50 centímetros y un índice de masa oral mayor a 35, pues es certero, es completamente certero, es una laringoscopía difícil. Por lo tanto, haciendo una evaluación previa, asegurarnos de tener el equipo suficiente para poder manejar esta vía aérea. Cuando tenemos casos de otorrinolaringología, un gran reto para los anestesiólogos, ¿no? Cuando tienen casos muy complejos para manejar, pues hacernos ayudar con ellos para tener imágenes de video, ¿no? Y que nos hagan una inspección por fibrolaringoscopía y verlas. ¿Puedo prender este video, por favor? Permítame un segundito, les muestro el video. Fíjense, tumor fiable en la región laringea. En este tipo de casos es fundamental la ayuda de los otorrinolaringólogos, pues que permitan entrar y poder evidenciar y ver cómo nos vamos a preparar esto, ¿sí? Tranquilos, lo hacemos al final, no pasa nada, salimos. Pues nos mostramos al final, ha variado un poco la técnica del asunto del video, pero no se preocupen. Lo importante es que los otorrinolaringólogos son súper importantes, porque ellos nos ayudan a tener imágenes de la vía aérea, ¿no? Y podemos evaluar estenosis traqueales, podemos ver tumores de laringe, ya que ellos hacen la evaluación previa y nos pueden dar en vivo o mostrarnos los videos para que nosotros nos preparemos para esas vías aéreas. Hay mnemotécnicos que los voy a dar rapidito y que ustedes los pueden ver. Tenemos el Macocha, ¿ven? Es el único mnemotécnico validado para evaluar del paciente crítico y tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Es un mnemotécnico que evalúa Mallampati, apnea obstructiva del sueño,
características del cuello, obtención de la apertura oral, ¿no? Escala de coma de Glasgow, hipoxia severa, si es que existe o no la atención especializada de alguien experto en vía aérea, como un anestesiólogo, un dentista, ¿no? Para poder manejarla. Si tenemos un puntaje de mayor de 3, de hecho tenemos una vía aérea difícil. El mnemotécnico, la escala de Lemon, que se ha validado para pacientes politraumatizados, ¿no? Que tenemos la L de Lu en inglés, que tenemos que ver si tiene vello facial, si tiene barba, el mentón pequeño que hemos visto antes. Evaluar la escala 332, que se las veré en un momento, el Mallampati, la obstrucción de la vía aérea, epiglotitis, abscesos o es obeso, y las características del cuello, si lo mueve, no lo mueve, tiene collarín, es grueso o no. Esta es la escala 332. Fíjense, tienen que entrar 3 dedos en la boca, 3 dedos desde el mentón hasta el hueso hioides y 2 dedos desde el hioides del tiroides. Ahora, la característica de esto es que debería ser equivalente a los dedos del paciente, ¿no? Por todos tenemos dedos diferentes. Entonces, mediremos nuestros dedos del paciente y de ahí sacaremos una equivalencia para hacer nuestras. Y hay predictores de ventilación difícil también, el obese, ¿no? Índice de masa corporal 26, presencia de barba, edad mayor a 55 años, síndrome de apnea obstructiva del sueño, historia de roncador y edentación, características que nos pueden decir que este paciente va a ser difícil de ventilar, que a mí se me hace que es más grave que no poder intubar, no poder ventilar es. Además de haber hecho de una vez nuestra evaluación anatómica, nuestra evaluación fisiológica. Esto es lo que nosotros todos subestimamos en cuanto a la vía aérea porque no lo vemos pertinente, pero sí es muy importante. Habrá que evaluar el eco de aspiración de un paciente, un estómago lleno, por ejemplo, o una obstrucción intestinal, como este paciente con un vólvulo de sigmoides, ¿no es verdad? Una distensión abdominal importante que se considera el estómago lleno, ¿no? Y tiene alta respiración. Intolerancia al tiempo de apnea en quienes vemos pacientes que presentan un shunt, alteración de la ventilación-perfusión o una capacidad funcional reducida. Igualmente, pacientes con válvulas abdominales, pacientes obesos, estos pacientes nos dan menos tiempo la apnea para el momento de la intubación o manejo de la vía aérea. Y la habilidad hemodinámica, estados de choque, cardiopatías, también se considera la evaluación fisiológica del manejo de la vía aérea. Y la evaluación contextual, que la verdad es que pocos lo ponemos, lo anotamos y estamos en nuestro clic. Creo que nadie. ¿En qué consiste esto? Consiste en el ambiente, el equipamiento y el área donde nos encontramos y los factores son los que intervienen en el manejo de la vía aérea. ¿Sí? Fíjense que los humanos contribuyen al 40% de las complicaciones importantes de vía aérea. ¿Y cuándo ocurren los accidentes? Ocurren por error de acción, es decir, cuando hacemos lo que no tenemos que hacer, cuando hay una omisión de una tarea crítica, es decir, no lo que sí, omitimos un paso importante. ¿Y a qué se debe? A la falta de conciencia de la situación. Es decir, la falta de conciencia de situación se debe a que no hemos hecho el diagnóstico adecuado, no hemos hecho una evaluación adecuada, no nos hemos preparado adecuadamente para una vía aérea difícil y en general a la falta de conocimiento que no nos permite reaccionar adecuadamente a un momento. Habrá que evaluar al operador y al grupo que nos acompaña, no solo a la gente que maneja la vía aérea, sino tendremos que evaluar enfermeras, residentes, manuales, circulantes que están con nosotros. Tienen que estar también capacitados en estas situaciones de crisis. No es el médico que está a la cabeza el que tiene que tener el conocimiento, sino que todo, ¿no? Para eso hay que adquirir habilidades de trabajo en equipo, comunicación que creemos que tenemos, pero en realidad no. Capacitación permanente, capacidad de respuesta al estrés, ¿sí? Todas estas cosas las adquieren gracias a cursos como este, que no hay para tener un paciente difícil, ¿no? Tenemos que prepararnos a través de la simulación para poder desarrollar todas las habilidades antes de tener un paciente complejo.
Y factores como la fatiga física y la mental, especialmente en los residentes que tienen turnos muy seguidos, que no duermen. Entonces, eso hace que tengan menor capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. La logística. Es importante tener equipamiento adecuado suficientes, ¿no? Videolaringoscopios, fibroscopios y todo lo necesario. Esto es muy importante. Pero más importante, claro que es importante, pero más importante que esto es saber usarlo. Si tenemos un fibro y nadie usar, no sirve absolutamente de nada. Muy bien. Creo que todo es esto todo en cuanto a la evaluación de la vía aérea. Muchas gracias. La pregunta. Bueno, gracias, doctora, por la presentación, realmente muy interesante y completo. Vamos a abrir para las preguntas. Esa es la primera pregunta. Eso. Ya. Veo tests predictores de vía aérea difícil podemos utilizar pacientes con trauma cervical y facial, los cuales están usados en estas regiones. De hecho, un paciente con trauma cervical ya es una vía aérea difícil, ¿no? Difícilmente vas a poder abrirle, que abra la boca para ver un Mallampati, hiperextensión del cuello, pues porque es imposible. Distancias, es imposible evaluar este tipo de predicción en estos pacientes. Pero si tenemos acceso, por ejemplo, a un ecógrafo, podría facilitar nuestra evaluación de la vía aérea. Podemos determinar el tamaño del que vamos a poner. Podemos definir el estado de su vía. Podemos identificar la membrana cricotiroidea y hacer mediciones de las partes blandas anteriores a la vía aérea para poder determinar qué tan difícil va a ser su intubación. Entonces, sería ideal, ¿no? Tomografía. Pues si no lo tienes, de hecho, de mirada y de consideras vía aérea difícil. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta más. Una pregunta que se debería tener en el manejo del paciente quemado. El paciente quemado es una vía aérea difícil muy compleja desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista anatómico, fisiológico, es realmente complicado. ¿Qué deberíamos tener? Idealmente debemos tener equipamiento de videolaringoscopía, broncoscopía, todas las guías actuales de manejo de la vía aérea difícil. Y en pacientes muy complejos, pues recomiendan las intubaciones en despierto a través de fibrobroncoscopía, en la que podemos acceder a visión directa, ¿ves?, de la laringe y la apertura glótica para introducir un tubo, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes quemados? No solamente tienen dificultades con las quemaduras, la limitación de la apertura oral, sino que por inhalación de los gases calientes, ¿no?, que pueden carbonizarse de la laringe. Incluso hemos llegado a ver epiglotis carbonizadas, ¿no? Esto dificulta muchísimo. Y la idea en un paciente quemado es proceder a la intubación lo más pronto posible, porque el tejido quemado comienza a inflamarse y edematizarse, y mientras más tardemos, más difícil de intubar. Entonces, la intubación precoz es sumamente importante. Si disponemos de un videolaringoscopio, fantástico. Si tenemos un fibroscopio y tenemos la capacidad y las habilidades como para ponerlo,
aún mejor. Habrá que evaluar en estos pacientes, en ese momento, probablemente un acceso a la vía aérea de tipo quirúrgico. ¿Qué grado de disfunción de la M es considerada para vía aérea difícil? Pues para esto, considerar realidad, evaluar la capacidad de la apertura oral. Ese es el problema con los problemas de los pacientes con una alteración de la ATM. Ideal es que abran 4 centímetros la boca. Si abren menos de 3, de hecho, es una vía aérea difícil. Muchas gracias, doctor Deimar Aguilar. Muy gentil. Bueno, nuevamente agradecer a la doctora Michelle por la presentación de mucho interés para todos los especialistas ¿no? Bueno, para tomar en cuenta y todas las valoraciones que debemos realizar al paciente y, bueno, planificar, ¿no? Y asegurar una vía aérea al paciente que vamos a intervenir sobre todo. Vamos a darnos un tiempo de unos 5 a 10 minutos hasta la siguiente presentación que va a realizar el doctor Víctor Hugo Sotes. Vamos a esperar de que preparemos la presentación y posteriormente damos inicio a la segunda parte.